Bienvenidos a la clase de la sexta semana de Aprendo en Casa, Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica, tercer grado. Soy la profesora Lely del Rosario Delgado Loaiza. Veremos la democracia y sus instituciones en situaciones de emergencia. Las actividades propuestas de la semana. Actividad 1. Comprender la importancia de un Estado democrático para el bien común. Intercambiaremos opiniones en un foro. Actividad 2. Redacción de un artículo con propuestas de acciones que la ciudadanía debería realizar para apoyar el trabajo de las instituciones del Estado para garantizar el bien común. Veremos conceptos necesarios para poder entender las actividades que necesitamos realizar. El Perú políticamente es un Estado democrático de derecho. Eso está establecido en la Constitución Política del Perú, en el título 2, capítulo 1, artículo 43. ¿Qué características tiene este Estado democrático de derecho? Nosotros estamos constituidos como república. Esa república es democrática, social, soberana, independiente. Además, es uno e indivisible. El Estado democrático de derecho tiene un gobierno organizado según el principio de separación de poderes, los cuales son ejecutivo, legislativo y judicial. El gobierno es unitario, representativo y descentralizado. Todas estas características configuran el Estado democrático de derecho, establecido en la Constitución Política. ¿Por qué es importante el Estado democrático? Si el Perú asume un régimen democrático, entonces tiene como objetivo central el reconocimiento de que las personas en cuanto ciudadanos son iguales entre sí y son libres por nacimiento. Es importante que este régimen democrático reconozca nuestros derechos políticos como ciudadanos. Los derechos políticos son varios: el derecho a elegir, derecho a ser elegido, y tenemos el derecho de participar en asuntos públicos. Los asuntos del Estado son asuntos públicos, es decir, son de interés y de libre acceso para los y las ciudadanas. ¿Dónde tenemos ese fundamento legal? En la Constitución Política del Perú, donde se establece la participación ciudadana en asuntos públicos en el artículo 31. ¿Cuáles son los propósitos del Estado democrático? Garantizar los derechos que permiten la calidad de vida y dignidad de las personas. El Estado garantiza los derechos fundamentales. Promover que la ciudadanía participe en asuntos de la comunidad. La participación en asuntos públicos. Revisamos nuevamente nuestra Constitución y la Constitución garantiza esos derechos fundamentales que están establecidos en el título 1 de la Carta Magna. Título 1 de la persona y la sociedad contiene 4 capítulos. Nos interesan revisar 3. Capítulo 1, derechos fundamentales de la persona. 2, derechos sociales y económicos. Y por último, los derechos políticos y deberes. Es dentro de ellos que se encuentra la participación ciudadana en asuntos públicos, en el artículo 31. El siguiente propósito es consolidar un Estado de derecho. Para consolidar el Estado de Derecho se tienen que establecer los límites y el poder del Estado y de las autoridades elegidas. Eso lo establece la Constitución en su artículo 45. El poder del Estado emana del pueblo, por eso somos democracia. El poder del Estado se ejerce con limitaciones y asumiendo responsabilidades. Esas limitaciones y responsabilidades no pueden ir contra el bien común, contra los seres humanos. Con esas características se configura el Estado de Derecho. El Estado tiene la siguiente estructura: poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial y los organismos autónomos. Además, los gobiernos regionales y los gobiernos municipales.
El Poder Ejecutivo tiene como función dirigir y administrar políticas que permitan el desarrollo del bien común. El Poder Legislativo tiene la función de mejorar las leyes o de generar nuevas que también apunten al desarrollo del bien común. Además, fiscaliza las acciones del Estado. El Poder Judicial tiene como función administrar justicia, está constituido por diferentes órganos y los organismos constitucionales autónomos que tienen la función de regular al conjunto de instituciones del Estado. La descentralización tiene como finalidad el desarrollo integral y armónico, sostenible del país. La descentralización también es una forma de separación de poderes porque busca que los gobiernos regionales y locales puedan asumir mayores responsabilidades sobre sus problemas públicos. ¿Qué organismos constitucionales autónomos tenemos? Analizar medidas que puedan afectar la Constitución y la ciudadanía. Se encuentran el Tribunal Constitucional, el Ministerio Público Fiscalía de la Nación, Defensoría del Pueblo. Para administrar y regular aspectos de la economía que puedan afectar los intereses de la ciudadanía, tenemos la Contraloría General de la República, la Superintendencia de Bancas, Seguros y Administradoras de Fondos de Pensiones y el Banco Central de Reservas del Perú. Por su parte, el Jurado Nacional de Elecciones y la Oficina Nacional de Procesos Electorales organiza, planifica, ejecuta y fiscalizan los procesos electorales para que se desarrollen de manera eficiente y transparente en respeto de la voluntad popular. El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil permite la identificación de las personas y proteger el derecho a la identidad. El Consejo Nacional de la Magistratura asegura la selección y nombramiento de jueces y fiscales, así como su destitución. Contraloría General de la República observa el uso eficiente y transparente de los recursos del Estado, así como supervisa cómo se ejecute ese presupuesto, teniendo en cuenta que no se perjudique los intereses de las y los ciudadanos. El Tribunal Constitucional se encarga de verificar si cumplen adecuadamente los mandatos de la Constitución. Si considera que las acciones de cualquier institución estatal o las leyes aprobadas por los poderes del Estado incumplen la Constitución, puede declararlas como inválidas y, por tanto, anularlas. Es allí donde presentamos los probables reclamos de inconstitucionalidad. El Ministerio Público, dirigido por el Fiscal de la Nación, colabora y fortalece la administración de justicia. Pueden iniciar investigación de delitos, ejercer la defensa de ciudadanas y ciudadanos. La Defensoría del Pueblo se encarga de defender los derechos de las y los ciudadanos y de la comunidad. Además, supervisa el adecuado uso de los servicios públicos. También puede tomar medidas de prevención contra el delito y la corrupción. Ahora tenemos la actividad 1, participar en el foro para comprender la importancia del Estado democrático. Puedes elaborar cualquier tipo de organización de información para fortalecer los aprendizajes y luego contestar las preguntas que se plantean. ¿Por qué es importante el sistema democrático para las ciudadanas y los ciudadanos? ¿Qué poderes y organismos constituyen el Estado peruano? ¿Por qué son necesarios los organismos constitucionales autónomos en nuestro Estado democrático? ¿Y por qué son necesarios en la actual situación de emergencia sanitaria por el COVID? Nuestra actividad 2 consiste en redactar un artículo con propuestas de acciones que la ciudadanía debería realizar para apoyar el trabajo de los órganos autónomos del Estado, como Contraloría, Defensoría del Pueblo y otras. Frente a esas denuncias de irregularidades en el marco de las acciones que las instituciones públicas realizan para luchar contra el COVID-19 y así garantizar el bien común. Gracias.